Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Amén. Bueno, pues ya estamos en la Semana Santa, ¿verdad? Nosotros no celebramos, voy a decirlo así, la Pascua que los judíos celebran. Eso es, solo era una sombra, dice la Biblia, de lo que Cristo iba a hacer. Y Pablo dice que ahora nuestra Pascua es Cristo. Entonces tenemos que celebrar a Cristo, ¿verdad? Por lo que ha hecho por nosotros. Y en esta hora vamos a orar, hermanos, para iniciar y poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, le damos gracias por esa obra redentora en nuestras vidas, esa obra de salvación. Gracias porque estos días, Señor, son importantes para nosotros. Y no solo es esta semana, Señor, sino nuestra vida debe permanecer en esa santidad. Debemos ser santos porque usted es santo. Y gracias porque esa obra la hace usted en nosotros. Aquí estamos, Señor. Somos suyos, le pertenecemos y queremos que usted siga obrando en nuestras vidas hasta que todos juntos lleguemos a esa unidad perfecta. Aquí estamos, Señor, para aprender más de usted, para conocerle, pero también para examinarnos, Señor, dentro de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón, Señor? Y así, Padre, dejar que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, en esa transformación. Bendiga su palabra en esta hora. Bendiga este mensaje, Señor, y que sea su palabra quien gobierne en este tiempo, Señor. Gracias le damos, Espíritu Santo, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes se consideran personas buenas? No quiero que me conteste, quiero que usted se conteste. Pero yo recuerdo que yo le llegué a decir a mi esposo que antes de que yo conociera a Cristo, yo me consideraba una persona buena. Yo era una buena persona, yo le decía a él. Desde niña yo fui, voy a decirlo así, criada en la religión católica. Pero a comparación de muchos católicos, puedo decir que nosotros sí hacíamos las tradiciones católicas. Pero por estas cosas yo me consideraba una persona buena. Pero llegando también ahora al cristianismo, yo le dije algo ahorita, comparándome con otros católicos. Pero muchas veces esto puede pasar en el cristianismo. Comparándome con otros cristianos, yo me considero una persona buena. Podemos decir, ¿por qué yo no hago esto? ¿O yo hago esto? ¿O tengo un ministerio? Y por eso puedo pensar o creer que soy una persona buena. Pero muchas veces por este pensamiento no entendemos lo que Cristo hizo en la cruz. Porque podemos decir, bueno, por mí no pagó tantos pecados, porque yo no era una persona tan pecadora. Yo no he matado, yo no he robado. Es más, no digo ni
palabras malas. Y a veces medimos el sacrificio de Cristo dependiendo lo que nosotros hemos hecho. Y esto es un error, hermanos. Esto es un error. Yo le decía a mi esposo, cuando uno va conociendo más a Cristo, uno va viendo a Dios más grande. No que Dios se va haciendo más grande, porque Dios ya es grande. Pero Dios va abriendo esos ojos cada vez más para que a ese Dios sea, o uno lo vea realmente más grande. Pero conforme uno va viendo a Dios más grande, también el pecado que uno realmente tiene se vuelve más grande. Y espero que se explique esto conforme vayamos realmente meditando este pasaje. Capítulo 18, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros hemos dicho, antes de ir al capítulo 18, quiero que recordemos capítulo 13, 33, 36, 38. Capítulo 13, versículo, y es algo que Jesús 36, 38 le dice a Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y esto nosotros lo vemos en el capítulo 18, ¿verdad? Vamos al capítulo 18, hermanos. Pedro le está diciendo a Jesús: yo voy a dar la vida por ti, Señor. Yo voy a dar todo por ti. Pero esto era verdad. Dice el verso 18, 17, entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Pero Pedro hace algo. 18, verso 10, hermanos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, cuando arrestaron a Jesús, él dice esto: la desenvainó, él hizo esto, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Hermanos, ¿qué está pasando aquí con Pedro? Quiero mencionar esto, y esto lo voy a profundizar después de ver otro punto. Esto lo voy a dejar como un poco no concluido, pero solamente quiero que piensen. Si no es que muchas veces nosotros podemos creernos personas buenas por lo que hacemos. Pedro dice ahorita: yo voy a dar la vida por ti, Señor. Voy a dar todo por ti. Y de hecho, no solo era Pedro, hermanos. Pedro siempre representó a todos los discípulos. Entonces, se puede entender que todos los demás también estaban en ese mismo sentir. Vamos a dar la vida por ti, Señor. Qué bueno que es Pedro, ¿verdad? Podríamos decir, qué bueno que es Pedro. Y después, tal vez él no mintió del todo, voy a decirlo así. Porque cuando él ve que arrestan a Jesús,
saca la espada y corta una oreja. O sea, él estaba dispuesto a luchar por el Señor. Pero el problema es que Pedro no había entendido cuál era la manera, cuál era la forma en que Jesús iba a traer un reino. No era peleando con las fuerzas de este mundo. Y muchas veces, hermanos, nosotros también podemos actuar de la misma manera. Decir una cosa, yo soy una buena persona, pero lo hago a mi manera, a mi forma. Y para mí eso es ser una buena persona. Pero muchas veces no es en la forma de Dios, es en nuestra propia forma. Vamos a comenzar, hermanos. Voy a comenzar con el punto del tema. Este tema, hermanos, se llama "Se entregó por ti". El Señor se entregó por cada uno de nosotros, hermanos. Y quiero comenzar con este punto. Si nosotros vemos en el capítulo 18, Jesús sale del huerto, yo creo que es del huerto de Getsemaní, cuando él ora al Padre, y entonces llega Judas. ¿Con qué? Dice que con su compañía de soldados, dice en el versículo 3. Dice así: Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. O sea, van 3 grupos de personas. Algunos dicen que esta compañía de soldados son como 300 soldados. No lo sabemos, pero si fuese así, es demasiada gente para arrestar a un hombre, ¿no es verdad? Sí. Más aparte los alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos. Pero entonces dice aquí, verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Quiero que aquí pensemos algo, hermanos, en estos 3 versículos. Primeramente nos dice que vienen a buscar, y Jesús, sabiendo qué hacer, hermanos, se adelanta. Él se adelanta. ¿Qué es esto, hermanos? Él se está entregando. Él mismo da el paso hacia adelante para que se lleve a cabo la obra por la cual Él había venido. Y enseguida dice que preguntaron, Él preguntó: ¿a quién buscáis? Y responden: a Jesús Nazareno. Y Él dice: yo soy. Hermanos, este yo soy es Dios. Dios se está entregando. Jesús, siendo Dios, se está entregando. Y aquí, hermanos, yo quiero que recordemos un pasaje de Filipenses. No vamos a ir capítulo 2 porque yo sé que usted lo sabe. Pero si usted recuerda, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él se despoja de su gloria y se viene, hermanos, a humillar, primeramente siendo hombre. Pero después el pasaje dice que Él aún se humilla más. O sea, va hacia abajo. ¿Qué, hermanos? Yendo a la muerte.
el Dios que está en los cielos vino y se entregó. Ese Dios. Y dice el verso 6, cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Usted se imagina esto? Tan solo decir yo soy, todos caen. ¿Qué está diciendo aquí el pasaje, hermanos? Jesús está, voy a decir así, como reprimiendo su poder, su fuerza, para dejarse arrestar. Él, teniendo el poder para salvarse, no lo hizo. No lo hizo, hermanos. Él se está entregando. Él tenía el poder para escapar. Sin embargo, no lo hizo. Y él dice en el verso 11, después de que Pedro hace esto, dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Y quiero que pongamos atención en esta parte. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿De qué copa habla, hermanos? ¿Qué va a beber Jesús? Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel peca, hasta un límite, Dios tuvo paciencia años tras años, y después nosotros hemos meditado Jeremías, y da de beber la copa de su ira a las naciones, tanto a su pueblo como a las demás naciones. ¿No es cierto? ¿Usted ha escuchado esto? Sí. O sea, está trayendo juicio. Esto es lo que va a beber Jesús. La copa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a cargar todo nuestro pecado, hermanos. Y el Padre tiene que hacer juicio. Todos los pecados desde Adán que Dios estuvo manteniendo, vino a descargarlos sobre Cristo. Sobre Cristo, hermanos. Hasta aquí es el arresto de Jesús, hermanos. Hasta el versículo 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Aquí lo llevan, no voy a leer todo. ¿Por qué? Porque si no, no va a dar tiempo, hermano. Voy a leer ahora la interrogación de Jesús, que está en el verso 19. Después de que lo arrestan, lo van a interrogar. Dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Pero mire solamente él lo que contesta. Le preguntan dos cosas y solo contesta una. Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. ¿De qué contesta solamente Jesús, hermanos? Acerca de su doctrina. Pero no menciona nada acerca de sus discípulos. ¿Por qué? Porque los está protegiendo, hermanos. Los está cuidando. Él se está entregando por esos discípulos. Y vamos hasta el verso 31, cuando ya lo llevan ante Pilato, hermanos.
Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros, le está diciendo aquí a los judíos, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero ellos dijeron esto, hermanos, porque el siguiente verso dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí quiero explicar algo, hermanos. Si los judíos, como dice aquí, le juzgaban, ¿sabe él cómo tendría que morir? ¿Cómo moría en la ley judía una persona? ¿Usted sabe? Apedreados. ¿Sí? Ellos tenían, cuando los encontraban o tenían un pecado o los encontraban haciendo un pecado, ellos eran juzgados y eran apedreados. Pero Jesús tenía que morir de esta manera. No. Entonces, por eso dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Una muerte de cruz. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí ya cambió todo, hermanos. Con esta pregunta que le hace Pilato: ¿eres tú rey? Aquí cambia todo, para que él pueda morir en una cruz. Porque no había otro rey que César. Aquel que se llamara rey tenía que morir, porque en Roma no había otro rey que César. Entonces dice aquí, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Hermano, ¿por qué Pilato le dice: ¿tú eres judío? ¿Acaso soy yo judío? Por la respuesta que Jesús da. ¿Cuál es la respuesta que Jesús da? Le pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? ¿Cómo le contesta Jesús? Con una pregunta. Con una pregunta. Y los judíos, ellos, voy a decir así, los maestros, los rabinos, ellos contestaban de esta manera, con otra pregunta. Por eso Pilato le dice: ¿acaso yo soy judío? O sea, como diciendo: a mí dime si eres rey o no. ¿Yo soy judío para que me contestes con una pregunta? Los tuyos te han entregado a mí, dice. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué está contestando Jesús, hermanos? ¿Que es rey? ¿Sí o no? Sí. Está hablando de un reino. Mi reino no es de este mundo. Le está contestando: yo soy rey. Yo soy rey. Pero, capítulo 19, versículo 5, hermano. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él.
Hermanos, veamos cómo Jesús se está entregando hasta la muerte. El pecado que Él tenía que llevar, nuestro pecado, no era un pecado que Él tenía que morir siendo apedreado. El pecado que Él tenía que cargar por nosotros realmente era mayor. Como los romanos tenían en este tiempo el mayor castigo, que era la cruz, para el peor, voy a decirlo así, malhechor, para el peor delincuente. ¿Y qué está diciendo Jesús? El pecado que yo cargo, que yo voy a llevar, no es para ser apedreado, es en el peor. Yo creo que como en este tiempo, en nuestro tiempo, podríamos decir, el que muere en una silla eléctrica. Y realmente, mire lo que hace Jesús, dice en el verso 9. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿quién dijo Pilato? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Jesús quedó callado, hermano. ¿Por qué? Porque se estaba llevando a cabo de la forma en que Él iba a morir en una cruz. Jesús fue direccionando todo. Realmente todo se fue direccionando. Y todo se está llevando a cabo como el Padre lo había dicho. Entonces Jesús queda callado. Pero dice el verso 10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mire lo que responde Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Era Jesús, hermanos, quien se estaba entregando. Realmente era Él quien estaba dando su vida por esos discípulos. Voy a leer la última parte, dice el 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pero ¿qué dice aquí, hermanos? Entonces lo entregó. Pero yo diría aquí, Él se entregó. Él se entregó, hermanos. No fue Pilato. No fueron los judíos. Fue su propio Padre quien lo está poniendo ahí para cargar el pecado de todos aquellos que han creído en Él. Yo quiero que veamos algo aquí, hermanos. Mire lo que Pilato dice, 38. Nada más voy a leer la última parte. Y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Dice el verso, capítulo 19, verso 4. La última parte dice así.
para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y versículo 6, la última parte dice, porque yo no hallo delito en él. 3 veces Pilato dice, no hallo ningún delito en él. ¿Por qué marca esto, hermanos? Para decir que Jesús, un inocente, una persona inocente que no era culpable, vino y murió por cada uno de nosotros, hermano. Pero quiero que nosotros ahora veamos cómo somos nosotros, hermano. ¿Somos diferentes a Pedro? ¿Somos diferentes a él? ¿Por qué? Voy a decirlo así. ¿Por qué Pedro negó a Jesús, hermano? Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer y aún así él entregó su vida. Jesús conoce al hombre, hermanos. Conoce el corazón del hombre. Y yo le pregunto, porque volvemos a lo mismo. Muchas veces nos medimos por lo que hemos hecho y realmente de esta manera decimos, Jesús no me perdonó tanto porque yo no era tan mala. Esto es un error, hermanos. Esto es un error. Yo le pregunto, hermanos, ¿usted ha matado a alguien? Me dicen no. Mueven la cabeza diciendo no. Nosotros podíamos decir no, pero viene Jesús y Jesús dice, ustedes escucharon que la ley decía, no matarás. ¿No es cierto? Sí. Pero Jesús dice, pero yo te digo que si tú te enojas con tu hermano, ya eres digno de juicio. Que si tú le dices una mala palabra a tu hermano, eres digno de juicio. Y si tú maldices a tu hermano, mereces el infierno. Para Jesús, esto es matar. Y también Jesús dijo, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que con que tú veas a una persona, una mujer, para desearla, ¿qué dice? Ya cometiste el adulterio. ¿Qué está diciendo Jesús aquí, hermano? Que veas lo que hay dentro, la intención que está en tu corazón, la intención que el hombre tiene. Esto es lo que Jesús está diciendo en estos pasajes. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿usted ha matado a alguien? Para Jesús matar, ¿qué era? ¿Enojarse con el hermano? ¿Decirle malas palabras al hermano? Y maldecir al hermano. Aquí cambia todo, ¿verdad, hermanos? Aquí cambia todo. Y vamos a analizar por qué Pedro negó a Jesús.
Desde Génesis, no quiero que lo busque, pero sí quiero que me pongan aquí en la pantalla Génesis 3:10, hermano. Hay algo que ocurre desde Génesis. ¿Sí lo tienen aquí? Dice así: Dios le dijo a Adán, después de que él peca, ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, quiero que analicemos esto. Tuve miedo. Es una de las cosas que va a estar presente en toda, voy a decir así, en toda la Biblia. Porque estaba desnudo. Otra cosa, la vergüenza. Y otra de las cosas, me escondí. ¿Qué es esto, hermanos? Me escondí. O sea, me estoy autoprotegiendo. ¿Sí? Y esto lo vamos a analizar solamente estas dos palabras, el miedo y la autoprotección, porque es lo que hace Pedro aquí. Esto está desde el principio, hermanos. Pedro tuvo miedo. Pedro se está autoprotegiendo. Y yo quiero que recordemos Génesis, los personajes, hermano. ¿No Caín tuvo miedo y por eso Dios le tuvo que poner una señal? ¿No los que estaban formando una torre tenían miedo de que viniera otro diluvio y por eso estaban construyendo la torre de Babel? ¿No Abraham tuvo miedo y por eso vendió a su mujer para autoprotegerse? ¿No Jacob tuvo miedo y huyó de Esaú y estuvo vagando hasta que Dios a través del ángel le dislocó el muslo para que ya no siguiera huyendo? Y podemos ver muchos otros personajes de la misma manera, hermanos, con ese miedo para protegerse. Y de hecho en este mismo pasaje 18 vemos eso, hermanos. Mire lo que hace Pilato. Voy a leer desde el 7 para que entendamos. Dice el 19:7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. O está diciendo Pilato que Jesús se hizo hijo de Dios. Y cuando a Pilato oyó esto, mire lo que dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ya tenía miedo por lo que estaba haciendo. Pero ¿qué dice? Tuvo más miedo. Pero, hermanos, pensemos lo que hace el miedo en una persona. Nos hace pecar. ¿Hasta qué grado? Hasta poner a un inocente a que vaya a la muerte. El miedo no nos hace mentir, hermanos. Sí, a veces por miedo mentimos. Estamos pecando. Yo quiero que pensemos esto, hermano. En nuestra vida tenemos miedo de muchas cosas. Miedo a estar enfermo, de alguna enfermedad grave. Miedo a que voy a estudiar. Miedo a perder un trabajo.
Miedo a decir con quién me voy a casar. Pero ¿sabe qué hace el miedo? ¿Cuál es la gravedad del miedo? Que no confiamos en Dios. Caín confió en Dios cuando le dijo, nada te van a hacer. No. Confiaron en Dios cuando dijo, yo voy a poner un arco en el cielo y no va a venir otra vez un diluvio. ¿Confiaron en ese Dios? No. El miedo, hermanos, realmente nos hace pecar. Pero también el autoprotegerse de la misma manera. Es la misma manera, hermanos. Y yo quiero verlo de esta manera, dice el verso 28, del 18-28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Mire lo que están haciendo estos judíos. Estos judíos tenían miedo y se querían proteger. Y por eso entregan a Jesús, hermanos. ¿Por qué? ¿En qué estaban confiando ellos? ¿En Dios? No. ¿Saben en qué confiaban ellos? En su templo, en sus ritos, voy a decirlo así, en su propia religión. Y vino un hombre que les quitó la careta, que les dijo, realmente lo que ustedes están haciendo no está bien. No está en sus ritos, no es el templo. ¿Y qué hicieron? Se autoprotegieron. ¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron? Mandando a Jesús a la muerte. Mandando a ese hombre que les vino a decir, no está ahí la salvación. ¿Qué hicieron? Lo entregaron a muerte. Pero ahora yo quiero que pensemos en nosotros, hermano. Por autoprotegernos, nosotros dañamos muchas veces a los demás. Lastimamos a los demás. Porque de la misma manera que estos judíos, era algo que ellos realmente, voy a decirlo así, apreciaban su religión, apreciaban el templo, tenían puesto su confianza ahí. Cuando a alguien les tocó eso que para ellos era preciado, ¿qué hicieron? Entregaron a muerte a un hombre. Pero cuando el ser humano, nosotros, apreciamos algo muy preciado y alguien más lo toca, hermanos, nosotros lastimamos. Si alguien me dice algo de mi hija, uno responde. Si alguien me dice algo de mi vestimenta, uno puede ofender al otro. Si alguien dice algo de mi físico, uno puede lastimar a otro. Si mi esposo o la esposa, voy a decirlo así, dice algo que al marido, al esposo o a la esposa no le gustó,
¿qué hacemos? Nos protegemos. ¿Cómo? Lastimando a la otra persona, ofendiendo muchas veces, gritando. Hermano, esto es nuestro corazón. Y de esto Jesús nos quiere librar. Por eso Él prometió un corazón nuevo dentro de nosotros. Porque Él quiere cambiar todo esto. De hecho, yo no sé si usted recuerde, pero Pedro aquí no lo menciona en este pasaje. Pero en Mateo, él, para defenderse, para autoprotegerse, dice que dijo maldiciones. Y quiero leer algo, hermanos, de una escritora. Dice así: la etapa final del proceso de cambio tiene que ver con ciertas actitudes firmemente arraigadas en nuestro interior, que dan origen a nuestros patrones de conducta. O sea, voy a explicarlo, que nosotros tenemos actitudes tan arraigadas, hermanos, en nuestro interior, que dan origen a nuestros patrones de conducta. ¿Qué es esto? Que un mismo patrón se repite una vez, se repite otra vez, se repite otra vez. Si nosotros recordamos a Abraham mintió una vez porque tuvo miedo y después otra vez. ¿Verdad que sí? Sí. Esto es lo que está diciendo esta persona. Tenemos un patrón de conducta una vez, otra vez. Y dice, aquí Dios trata con nuestras estructuras de confianza, en especial con aquellas posturas profundas de nuestro ser que no confían en Dios, sino en nosotros mismos, en lo que tiene que ver con nuestro propio bienestar. O sea, Dios va a tratar con esas estructuras, con lo que nosotros hemos construido, que nos da confianza. ¿En qué está poniendo su confianza, hermano? ¿En qué? ¿En Jesús, que se entregó por usted, que hizo todo por usted? ¿Ha aprendido a abandonarse de una manera completa a Él? ¿O realmente no? Él está dando todo, su propia vida, para que seamos transformados, hermano. Pero mientras nosotros no le conozcamos y no crezcamos en ese conocimiento, nuestra confianza va a estar en nosotros mismos. En nosotros mismos. Pensando y nosotros tratando de solucionar las cosas como nosotros pensamos. Tener el control de la situación. Eso hizo Pedro. Él trató de tener el control. Los judíos trataron de tener el control. Pilato trató de tener el control para no perder su puesto, su lugar. Realmente Pilato hizo esto, tenía miedo, pero a él le importó más un lugar, un puesto, una posición, y entregó a un inocente. Hermanos, el pecado que Jesús vino a perdonar de nosotros no es la medida de lo que hayamos hecho.
es la capacidad que el hombre tiene para pecar. Si usted conoce al peor pecador, asesino, nos está diciendo que cada ser humano tiene esa capacidad de pecar, todos. Y por eso él tenía que morir. No es lo que hayamos hecho, es la capacidad que hay aquí adentro, hermanos. El libro de Génesis quiere decir orígenes. Ahí nos está diciendo cómo es el hombre, hermanos. El origen, de dónde venimos, cómo es. Si usted recuerda cuando el hombre peca, cuando Adán peca, enseguida, ¿qué vemos? ¿No un asesino matando a su hermano? ¿Qué más vemos? ¿No una persona embriagándose y un hijo perverso que lo ve desnudo? ¿No vemos a unos hombres construyendo una torre creyéndose ellos mismos dioses? ¿No vemos a un mentiroso teniendo miedo vendiendo a su esposa? ¿No vemos a unos hermanos vendiendo a su propio hermano por celos? Y podríamos seguir así. Todo Génesis nos muestra la condición del hombre, hermanos, del hombre caído. Eso es el origen, el principio. Pero a su vez, hermano, nos muestra que Dios tenemos tan grande que usó a esas personas, que rescató a esas personas. De la misma manera está mostrando con Pedro. Él ya sabía, Jesús sabía la capacidad del hombre para pecar, y aún así se entregó. Voy a terminar diciendo esto, hermanos. Yo no sé si usted vio que arrestan a Jesús. Está el arresto de Jesús y está la negación de Pedro. Está la interrogación de Jesús y la negación de Pedro. Y la crucifixión de Jesús, la sentencia de Jesús. Juan intencionalmente intercala la historia. Jesús entregándose, Pedro negando. Jesús entregándose, Pedro negando. Jesús entregándose hasta la muerte. Jesús diciendo: yo soy. ¿A quién buscan? Y él diciendo: yo soy. Y Pedro diciendo: yo no soy. ¿Eres tu discípulo? Pedro diciendo: yo no soy. Yo no soy. Hermanos, esto es evangelio. Jesús dando la vida por pecadores como nosotros. Pero Él ha prometido darnos un corazón nuevo. Oramos, hermano. Señor, gracias. No tenemos, Señor, palabras, sino solamente gracias. Porque vemos nuestra condición, Señor. Vemos nuestra condición, Padre, y aún así, sin merecerlo, usted entregó a su Hijo por nosotros. Queremos realmente, Señor, rendir nuestra vida a usted. Que usted siga obrando en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón.
que realmente, Señor, dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestro falso yo, que yo puedo solucionar las cosas. Si tenemos a un Dios que dio todo por nosotros, ¿en quién más podemos confiar? Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestra vida para que usted la transforme y nos haga cada día poner toda nuestra confianza en usted. Gracias le damos, Señor, por ese sacrificio, por esa entrega, por cada uno de nosotros. Le agradecemos, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.